Capítulo 2. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth la Moabita le dijo a Noemí: «Permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien». «Anda, hija mía», le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. «Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga», respondieron ellos. «¿De quién es esa joven?», preguntó Booz al capataz de sus segadores. «Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí», le contestó el capataz. «Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo». Entonces Booz le dijo a Ruth: «Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado». Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: «¿Cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera?» «Ya me han contado», le respondió Booz, «todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi señor», contestó ella. «Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras». A la hora de comer, Booz le dijo: «Ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre». Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados: «Aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja, y no la reprendan». Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó: «¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti». Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: «El hombre con quien hoy trabajé se llama Booz». «Que el Señor lo bendiga», exclamó Noemí delante de su nuera. «El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir». Ruth la Moabita añadió: «Incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que terminen de recogerle toda la cosecha». «Hija mía, te conviene seguir con sus criadas», le dijo Noemí, «para que no se aprovechen de ti en otro campo». Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Capítulo 3. Un día su suegra Noemí le dijo: «Hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso Booz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa.
baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Booz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde, Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, Booz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer, y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego Booz le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así, y él echó en el manto 6 medidas de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella, y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada, y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Capítulo 4. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Pero Booz le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz, cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quilión y Machlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Machlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos.
Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues éstos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerlo en libertad, el gobernante de los pueblos lo dejó libre, le dio autoridad sobre toda su casa, y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Entonces Israel vino a Egipto, Jacob fue extranjero en el país de Cam. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara, lo hizo más numeroso que sus adversarios, a quienes trastornó para que odiaran a su pueblo y se confabularan contra sus siervos. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido, y éstos hicieron señales milagrosas entre ellos, maravillas en el país de Cam. Envió tinieblas y la tierra se oscureció, pero ellos no atendieron a sus palabras. Convirtió en sangre sus aguas y causó la muerte de sus peces. Todo Egipto se infestó de ranas, hasta las habitaciones de sus reyes. Habló Dios, e invadieron todo el país, enjambres de moscas y mosquitos. Convirtió la lluvia en granizo, y lanzó relámpagos sobre su tierra. Derribó sus vides y sus higueras, y en todo el país hizo astillas los árboles. Dio una orden y llegaron las langostas, infinidad de saltamontes,
arrasaron con toda la vegetación del país, devoraron los frutos de sus campos, hirió de muerte a todos los primogénitos del país, a las primicias de sus descendientes. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte.